hazte uso de tu propia razón. Eso se llama racionalismo, es otra filosofía. Ajá. Tenemos el idealismo, Ajá. el racionalismo, el empirismo y el positivismo. El positivismo es creado por Augusto Comte. Y el positivismo es el que, ¿por qué impacta en la escuela? Porque cuando surge la escuela está el positivismo guiando las ciencias. Cuando Kant escribe sobre el racionalismo o Descartes escribe sobre el idealismo, todavía no había escuelas. Bien. Esa es la diferencia. Acá hay escuelas ya, que es lo que un poquito recorrimos la clase pasada. Buenísimo. ¿Cuáles eran, o por qué se llamaba escuela moderna? Eso era. Ajá. Bueno, ahí les comparto el Canva, o lo quieren mirar de su máquina y nos vemos la cara. Yo lo puedo ver de mi máquina, no sé las chicas. ¿El resto? Yo tengo 2 máquinas prendidas, así que también lo puedo ver. ¿Querés que comparta yo? Dale. Mientras la Vero comparte, al principio, el positivismo en Latinoamérica, ¿a principio de qué siglo dijiste? No en Latinoamérica. El positivismo es una filosofía europea y como todo lo europeo del siglo XIX y siglo XX, entra a Latinoamérica como por un tubo, digamos, no había filtro. Claro. Ya está, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 autores. Acabo de agregar uno que ustedes no lo vieron. No lo vieron en el Canva, no es que no lo vieron en la vida, es el que más conocen en su vida, que es Juan Carlos Tedesco. Nosotros tenemos 3 acá, porque en los concursos siempre esta parte se les llena de bibliografía. Y como hay hay historiadores de la educación en Argentina y sociólogos de la educación. ¿Vas a compartir, Vero? ¿Estás en eso? Pero estaba poniendo el Wi-Fi en el WhatsApp web en la otra máquina. Lo tenía en esta, ahora lo estoy poniendo en la otra. Vale. Para poder... Si no, yo puedo compartirlo, te lo tengo listo. Claro, es bueno, como a ver, dale, compartí entonces. Claro, es como que en la bibliografía después les van a poner todos los autores que hablan de esto. Entonces yo lo que hago es enseñarles a ustedes los 3 principales y cuando agreguen alguno diferente, que puede ser Nicolás Arata, que puede ser Dussel, ¿vieron el historiador de acá de Mendoza? Sí. Que vive en México, que puede ser Galasso, que puede ser Tenti Fanfani, que es sociólogo. Entonces ya podemos agregarle 2 o 3 conceptos a estos que son como los grosos, y no tenemos que comernos todos los otros libros cuando los agreguen. Entonces es importante que veamos bien qué plantea cada uno de estos. Una pregunta, Ale, que yo a lo mejor no entendí por lo que no estuve la otra vez. Te dan todos los autores y vos tenés que escribir, en eso consiste la evaluación. Claro, exacto. Te dan todos los autores, vos tenés que estudiarlo y después escribir la unidad. Entonces, yo lo que hago es decirle, bueno, miren, de todo esto, estudiemos estos 3, porque estos otros 3 dicen lo mismo. Claro. Como yo los conozco, ¿por qué puedo decir eso? Porque conozco los autores. Si no, no podría decirlo, ¿no? O sea, los 3 importantes son estos que están acá. Y miren, Adriana Puigros es indiscutible en educación en Argentina, Juan Carlos Tedesco también y Pablo Pino también. Y en este libro que vamos a usar de Pablo Pino escribe Pablo Pino, Inés Dussel y Marcelo Caruso. El que nos está faltando acá, por ejemplo, es Nicolás Arata, Grimson, Tenti Fanfani. Esos nos están faltando. Pero ellos no dicen nada distinto a lo que vamos a ver en estos. Y si después vemos que hay algo distinto, lo vamos a agregar. Pero ya lo más denso lo vemos ahora. Ajá. ¿Y tiene un programa? ¿Te dan un programa? Sí, te dan un programa.
Eso lo tienen que dar cálculo para abril del año que viene va a estar el programa. Lo que yo entiendo es que, Ale, vos ya conocés más o menos con los y en el programa te agregan uno más, entonces estos, nosotros con el que agregan ya tenemos lo fuerte, digamos. Y el fuerte ya lo vamos a tener ahora. Bueno, seguí, Vero, pasate a la otra. Vamos a ver lo que plantea Pablo. ¿Cele, estás compartiendo vos? Sí, ahí te veo. Perdón, Cele. Bueno, entonces, Pablo Pineau hace un análisis de la escuela en el siglo XIX y siglo XX, en este libro que se llama La máquina de educar. Dice que, bueno, la escuela se expande en el continente, en Europa y en América. Los países comienzan a legislar, que por eso nosotros tenemos la ley 1420, ¿se acuerdan que habíamos charlado? Y la ley Laínez. La ley 1420 regula la escuela obligatoria y la ley Laínez es la que genera presupuesto para crear escuelas obligatorias, para construir escuelas. Y la escuela... Tengo una duda ahí, tengo una duda ahí. Si supuestamente la 1420 duró de 1880 y algo hasta la ley federal, la Laínez estuvo en el medio, ¿pero por qué? ¿Porque se derogó la 1420? No, Vero, ¿te acordás de lo que te expliqué? Me hiciste la misma pregunta la semana pasada. La ley Laínez es un diputado. Sí. En principio del siglo XX. Un diputado que presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, en el Congreso. Para construir escuelas. Y el Congreso la aprueba y después el presidente lo decreta y se crean muchas escuelas en el país, primarias. O sea, no fue una ley de educación, sino fue un proyecto de presupuesto, digamos, de consolidó la estructura. Escuelas, la creación de escuelas. De creación de escuelas de infraestructura. No te lo pregunto más, Gordi. Bueno, entonces, acá quiero incorporar este concepto de utopía y de progreso. Porque si llegamos a tener un programa que lo llegaran a escribir gente que le gusta mucho el estudio por la modernidad, porque no sabemos quién va a escribir el programa. Pero yo les conté la clase pasada que no había una definición clara entre moderno y posmoderno, ¿se acuerdan? Hay todavía grandes filósofos que sostienen que todo es moderno, que no existe un posmoderno. Entonces, si alguna de estas personas escriben un programa, la modernidad hay que entenderla en función de grandes utopías. Esta edad moderna que surge con la Revolución Francesa y que va a guiar a la humanidad, estas ideas de la modernidad, hasta el siglo XX, le promete a la humanidad, los que escriben en esta época, los científicos, los filósofos, no había todavía pedagogos, había ciencias y filosofías, y estaba surgiendo la historia y la geografía en esta época. Todavía la sociología también estaba iniciándose y la psicología, siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces las ciencias le prometían a la humanidad en esta época de que todos íbamos a ser mejores y que todos íbamos a progresar y de que todos íbamos a tener un nivel de vida, digamos, o una vida más armoniosa, más agradable, de más calidad. Porque la humanidad venía de la Edad Media, ¿no? Venía del oscurantismo, se dice. Venía de haberle negado al hombre un montón de posibilidades. Y acá, estos nuevos filósofos que van a surgir y estas ciencias van a decir, bueno, no, la humanidad va a progresar. ¿Por qué? Porque las ciencias van a avanzar. Entonces, todos nuestros problemas se van a resolver. Ese era el lema de esta gente. Con ese lema
se crearon las instituciones y con ese lema se gobernaron países y con ese lema se puso dinero en el avance de las ciencias. Y había que avanzar en las ciencias para que todos tengamos el mejor pasar. Eso es la utopía del progreso, que gracias a la ciencia todos íbamos a vivir mejor. Eso se llama utopía del progreso. Entonces, ¿cómo impactó esto en la escuela? ¿Qué había que enseñar en la escuela? Para que todos nos educáramos bajo esa utopía. Había que enseñar ciencias. Exacto. Claro, las distintas ciencias. Las distintas ciencias. Entonces, salimos un poco ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, superamos la retórica, el higienismo como materias o la moral como materias, para pasar a tener las materias que tienen que ver con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Acuérdense que la escuela no surge con esas materias, que esas materias se van a incorporar después, porque esas ciencias van a prometerle al ser humano que va a ser la vida mejor. Entonces, empiezan a tener importancia. Y en la secundaria, como les dije en la clase pasada, la física, la química y la biología van a ser importantes y van a estar en todos los currículum. Cuando yo digo en todo, es en todo, toda Europa, todo África y toda América. Lo único que siempre voy a dejar afuera es Oriente, pero el estudio curricular comparado de los distintos continentes, europeo, africano y el nuestro, da cuenta de que las materias estas están en todos los diseños curriculares. Pasate, Cele, si querés a la otra. Bueno, ¿qué dice? Acá sí es bien una caracterización un poco más profunda de la que hicimos la clase pasada acerca de estas características estructurales de la escuela moderna y que no van a cambiar. Este es el problema o la solución, porque Pablo Pineau dice, la escuela moderna triunfó, es decir, le ganó la pulseada a todos los paradigmas, a todos los modelos, a todos los detractores, a todos los nuevos movimientos, como el movimiento de escuela nueva, por ejemplo, porque hay cuestiones estructurales que están acá, no sé si ustedes las quieren leer y contarme qué entienden, que fíjense que no se han modificado hasta el día de hoy. Las dejo que las lean. Ahí cuando te dice que es la separación tajante del espacio mundano, sería como que deja de tener tanto religioso la escuela, de tener que ver con lo religioso o... Sí, para el siglo XIX sí, para hoy sería el espacio mundano. ¿A dónde lo estás leyendo? La primera, que dice matriz eclesiástica. Sí, la escuela constituye. Sí, ahí hace referencia a la separación entre la iglesia y la escuela, que la escuela ya no pertenece a la iglesia. Pero se heredaban todas las normas que venían así impuestas de la religión también, como muy estricto. Y lo que pasa que en la escuela, claro, esta escuela va a heredar para Pablo Pineau todo esto de la normativa, si vos le decís así, de la religión. Pero después vamos a ver que yo les voy a contar de otro autor que después van a decir que lo heredan de las fábricas. Pero ahora estamos como en otra etapa, estamos en el siglo XIX. En el siglo XX aparece como la escuela fábrica. Claro, porque viste que como que la religión era re importante, fue donde se fue armando todo. Bueno, no, la religión fue importante en la Edad Media
y era la que tenía escuelas. Las iglesias o los monasterios tenían escuela, pero para 1 o 2 chicos, no iba todo el pueblo. Ah, bien. Claro, como cuando hacían la división del clero, la nobleza, todo eso de la Revolución Francesa. Sí, pero eso es justamente la Revolución Francesa. Ellos sacan del lado, la burguesía saca del lado al clero y a la nobleza del poder. Ah, ahí está. Es que hay cosas que no me las... Algo me acuerdo porque yo rendí filosofía en la de Derecho, pero hay cosas que no me acuerdo nada. Me, No me importa. me hiciste recordar a la facultad, al programa, preparar la materia. Ay. Bueno, entonces, cuestiones que no cambiaron. Por eso triunfa la escuela moderna. Por eso la escuela sigue siendo escuela. Y vieron Claro. que a pesar de las crisis, la escuela nunca se destruyó. A pesar de que hubieron movimientos que planteaban que había que cerrar las escuelas, sobre todo en el siglo XX. Los revolucionarios y los marxistas planteaban que la escuela no servía. Entonces, la división del espacio y del tiempo, la cronología escolar sigue existiendo y la estructura del espacio sigue igual. La cuestión de los saberes o del conocimiento, o de los contenidos, se sigue prescribiendo el contenido que hay que enseñar en las escuelas desde las disciplinas madres, desde las ciencias madres. No tenemos todavía materias que aborden la antropología, por ejemplo. No se enseña antropología en la escuela. En la escuela primaria, ¿no? Estamos pensando en la escuela primaria. No se enseña psicología de las emociones o emociones, ¿no? Hay mucho conocimiento que está en el mundo hoy, pero no está en la escuela. Surge el disciplinamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con la evaluación sería. Todo lo que es evaluar al sujeto para que acredite, esto surge en la escuela moderna y sigue hasta hoy. Por más que haya promoción acompañada, por más que no haya repitencia, por más, en realidad evaluación hay, calificación hay, digamos, ¿no? Y el disciplinamiento del cuerpo también está. En este sentido, está condicionado por cómo nos sentamos en el espacio. Hay docentes que ya rompieron con el espacio áulico de los bancos en fila, ¿no? Y tienen otra distribución áulica. Pero la mayoría de las escuelas, el espacio físico es en fila, bancos en fila uno atrás de otro. Volvemos otra vez al docente y las matrices que tiene el docente. Y el docente no, lo digo porque en la escuela de mis hijos empezaron a trabajar con este sistema que se llama EGG, que era de, no sé de dónde venía, bueno, nos explicaron un montón. Mi hijo venía fascinado porque trabajaban de una manera totalmente distinta, Exacto. con pizarras. Ellos tenían, en vez de los bancos uno atrás del otro, eran mesones en grupo y uno tenía que ser el guía y todos los días cambiaban y ellos escribían en la pizarra y con el celular les sacaban fotos. Entonces habían visto que en los recreos, por ejemplo, los chicos seguían como conectados a lo que venían trabajando. Pero la verdad que estaba muy lindo y los papás estábamos muy contentos porque los veíamos muy entusiasmados, pero no funcionó porque muchos profesores no se adecuaron. No, Exacto. Eso lamentablemente pasa con no. las escuelas que se llaman, que les dije yo, vean la película, anótensela, vean la película que está en YouTube, capaz que ya la vieron, no se acuerdan nada más, La educación prohibida, de Gastón Pauls. Ahí van a ver ese tipo de escuelas. Se llaman escuelas experimentales acá en Argentina. Ese modelo de escuela distinto a este que es escuela moderna. Bueno, la simetría entre docente y alumno sigue funcionando tal cual a pesar de Paulo Freire, que Paulo Freire va a ser el que va a insistir en que la relación docente-alumno es simétrica en cuanto a vínculo, no en cuanto a conocimiento, pero en cuanto a vínculo sí.
la descontextualización del contenido. El contenido que se enseña en la escuela hasta el día de hoy es un contenido que se produce para la escuela, no es un contenido que tiene que ver con la vida de los sujetos que transitan la escuela. Por eso se dice descontextualización, porque el contenido se produce en las ciencias, es un conocimiento científico. Y después, por la llamada, que este concepto lo deben conocer, la llamada o denominada transposición didáctica, se pasa del conocimiento científico al conocimiento escolar, que nada tiene que ver ni con el que se produjo en la ciencia, ni con el conocimiento de la vida de las personas o de los sujetos o de los que transitamos la escuela. El contenido se da en la escuela, es para la escuela y no se consigue en otro lado. Y esto es lo interesante de la escuela. Por eso la escuela se mantiene. No es una crítica negativa, ¿eh? Es una postura muy, muy positiva acerca de la escuela, porque si no iríamos a la escuela, muchos contenidos no los aprenderíamos. Eso es lo que tiene de importante la escuela. ¿Mm? Entonces, el contenido está descontextualizado, sí, tanto del mundo de la ciencia como del mundo de la comunidad en la que estamos insertos, pero la verdad que lo necesitamos. Si no estuviera la escuela, no aprenderíamos un montón de cosas, ¿eh? Creación del sistema de sanciones, de acreditación, bueno, de evaluación, que tiene que ver con el disciplinamiento, y la acreditación, bueno, de un cúmulo de conocimientos. La escuela moderna quería enseñar a los sujetos determinados contenidos para insertarse en el mercado laboral. Recién ahora, para nosotros en Argentina, con la ley 26.206, la escuela va a apuntar a dos inserciones del sujeto, o al mercado laboral o a los estudios superiores. Pero antes los estudios superiores no existían como horizonte de la escuela. El horizonte de la escuela era insertar a los sujetos en el mercado laboral. O sea, nosotros somos muy nuevitos en esta nueva formación del sujeto. Y la meritocracia es ese concepto que tiene que ver con la clasificación de escuelas. ¿Se acuerdan? Antes de la 26.206, nosotros estudiábamos en una escuela técnica para insertarnos en un tipo de mercado, en una escuela comercial para insertarnos en otro tipo de laburo, en una escuela de bachiller para insertarnos en otro tipo de laburo. Eso quiere decir la meritocracia, cómo las escuelas nos clasificaban de acuerdo a cuál título nos daban y en qué laburo entrábamos. Pero básicamente era el laburo para las fábricas o para los oficios. Por mérito propio, entonces sería. No. Meritocracia. Mérito propio no. Meritocracia acá tiene que ver con la formación. Claro, con la clasificación de las escuelas desde el sistema educativo. La escuela técnica, la escuela agropecuaria, la escuela comercial, la escuela normal, que formaba docentes, ¿se acuerdan que nos formaban para seguir los profesorados? Tiene que ver con ese modelo de clasificación de escuelas. El mérito propio, hoy, para hablar de meritocracia y de mérito propio, nos tenemos que situar ya en la universidad o en los estudios superiores o ya en el mundo laboral. Entonces, hoy en el mundo laboral podemos decir que cada uno tiene más plata o menos plata, o mejor trabajo o peor trabajo, de acuerdo a sus propios méritos, pero ya fuera de la escuela. Eso ya es como parte de la vida adulta. En la escuela moderna, las escuelas se dividían por cómo formar, que dijiste recién, Gabriela, al sujeto para insertarse en el mundo laboral. ¿Seguísele? Bueno, acá lo importante es cómo es la última
parte, ¿no? Bueno, la escuela pasa a ser un fenómeno humano. Y acá empieza la palabra tradicional, que yo les había dicho en la clase pasada, ojo con este concepto, que no es lo mismo hablar de escuela moderna que hablar de escuela tradicional. Escuela moderna es la escuela tal como la conocemos hoy, con estas características. En Argentina, el aula tradicional, dice Pablo Pinó, ordena las prácticas docentes, sobre todo a partir del método simultáneo. El método simultáneo, ¿saben a qué se le llama? Ale, discúlpame, pero en la clase anterior vimos que, o yo lo anoté, que escuela moderna y escuela tradicional era lo mismo, por eso las características eran lo mismo, nada más que dijiste vos, ustedes como futuras directoras tienen que usar el término escuela moderna. Claro, porque tradicional... ¿Pero es lo mismo o no? No, no es lo mismo en la filosofía, en esta gente que escribe sobre la escuela. Porque fíjate que la escuela moderna tiene esas características que venimos viendo. Y ahora vamos a ver por qué le llaman aula tradicional, no escuela tradicional, aula tradicional. Porque viene después una diapositiva. Si querés, adelantate, a ver, creo que está, Cele, adelantate. Perdón, que me quedé con el método simultáneo. El método simultáneo sería el mismo método de enseñanza para todos, enseñar a todos juntos, gradualmente y frontalmente. Eso es lo que decía. El método para simultáneo, todos lo mismo, al mismo momento. Claro, Todo lo el mismo. método simultáneo, claro, es un docente para muchos alumnos, eso quiere decir. Un docente para muchos alumnos. Y el docente imparte conocimientos para todos por igual. Exacto. Anda una más, Celeste, a ver si está. Una más. A ver si lo puse. Una más. No, una ahí en la anterior. Y en cuanto al se trata de... Sí, acá, pero lo recorté. En este párrafo, acá estaba hablando de Tedesco. Un análisis que hace Tedesco de la escuela, porque estábamos viendo a Pablo Pino. Acá Tedesco viene hablando del positivismo, ¿no? De lo que ya íbamos a entrar. Dice, en el último párrafo, dice, en cuanto al centro, en el docente, la escuela moderna, el centro era el docente, no el alumno era el pasivo, ¿no? Indudablemente se trata de pedagogías, dice, que suponen un vínculo impositivo entre alumno y docente, pero al poner en primer plano la necesidad de estudiar el proceso psicológico infantil, al darle voz, aunque sea tímida, a los infantes, abrió caminos a las derivaciones hacia el paidocentrismo. En este sentido, dice Tedesco, habría que considerar este positivismo pedagógico y el escolanovismo como parte de la misma matriz de formación de una pedagogía científica. Cuando entra el escolanovismo en Argentina, es cuando empezamos a hacer la distinción entre aula tradicional y aula nueva. ¿Qué es el escolanovismo? Es la corriente que les conté de escuela nueva, que traía las ideas de Montessori, de Crowley y Froebel. Y ahí es donde en Argentina se empieza a hacer diferencia en el aula, que es lo que recién contaba Celeste. La escuela nueva decía, enseñemos en el patio, enseñemos con la vida en la naturaleza, enseñemos con el medio ambiente incluido. Y el aula tradicional era el aula de 4 paredes, donde estábamos todos juntos en filas
con un docente que el docente tenía el conocimiento y el alumno no tenía nada. En cambio, el escolanovismo va a decir, no, escuchemos bien ¿vieron lo que dice ahí? Escuchemos al infante, miremos el proceso infantil, porque tienen conocimientos que decirnos, tienen cosas para aportar. No es solo que la ciencia positiva es la pura verdad. También el niño tiene verdades que se pueden compartir en la escuela. Entonces, si hablamos de escuela, hablamos de escuela moderna. Y si hablamos de aula, hablamos de un aula tradicional, un docente, muchos alumnos, bancos en fila y un conocimiento científico que se transmite de uno que sabe a otro que no sabe. Y si hablamos de aula nueva, es un docente con un grupo de estudiantes que se vinculan por la tríada didáctica a partir del conocimiento, a partir de una situación problemática, a partir de las experiencias previas y de los conocimientos previos de los estudiantes. El vínculo en la escuela nueva no se da por solo el conocimiento frío, que voy a la escuela a aprender algo que alguien sabe y yo no sé. Primero, acá en la escuela nueva el vínculo se da por las experiencias, por las relaciones entre los sujetos, por las características, por la diversidad, por los conocimientos previos o saberes previos, por lo que cada estudiante tiene para aportarle a ese docente, que hoy está bastante, esto en el discurso nuestro por lo menos está. No sé si lo hacemos, pero está. Esa es la diferencia que tenemos que entender. Entonces, todo lo que tiene que ver con escuela moderna tiene que ver con positivismo. Y cuando vamos a usar la palabra tradicional, vamos a circunscribirla al aula, porque acuérdense que la escuela sigue teniendo elementos de la modernidad que no han cambiado. Entonces no podemos decir que la escuela es tradicional. La escuela es escuela. Y yo adhiero a lo que plantea Pablo Pinó. Triunfó a pesar de las crisis, a pesar de los cambios de paradigma, a pesar de los modelos pedagógicos, la escuela sigue siendo escuela y sigue teniendo un montón de cosas interesantes que las tiene desde su creación, que por eso la necesitamos, que ahora lo sabemos más que nunca, la relación pedagógica y el conocimiento. Hay dos cosas ahí que tiene esa escuela que son importantes, no podemos reemplazar la escuela por otra institución. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Sí, bueno, a pesar de, vos decías de las crisis, por ejemplo la pandemia, volvemos a la escuela y vuelve otra vez la escuela. Exacto, a ser la institución más importante vieron que en la modernidad querían la escuela para que se conforme el sentimiento de nación. Sí. Para aunar a la gente, a la comunidad. Bueno, ahora queremos la escuela para que nos vincule a los humanos y seamos más solidarios, más humanos, más creativos, más vinculares, más tecnológicos. Es decir, si no tuviéramos, la necesitamos, porque es una práctica social y los humanos somos seres sociales. Entonces es una institución que nos permite vincularnos con el otro. Qué importante. Qué importante. Por eso la importancia de la escuela moderna. O por lo menos desde estos enfoques, ¿no? No critican a la escuela moderna. En todo caso, critican el aula tradicional, el docente con los alumnos en fila. Claro. Un pizarrón y un contenido que el docente se dedica a transmitir. En todo caso, por ahí está descontextualizado o no teniendo en cuenta al niño. Exacto, esos saberes previos, esas experiencias o lo que el niño tiene para aportar hoy, que se habla de una relación dialógica en el aula, ¿no?
Bueno, no sé si querés volver a ver si se me salteó algo importante que Decime dijera. vos, ¿vuelvo más? Una más y una más. Bueno, no, ahí es donde les cuento. ¿Acá o en la otra? Ahí hay 3 puntitos para Sí. que ustedes vean cómo fue la relación del triángulo pedagógico o la tríada pedagógica, que recién lo expliqué, pero cómo es hoy. La tríada pedagógica en el aula tradicional es alumno vacío, docente que lo sabe todo y saberes que hay que transmitir, que son verdades absolutas. Claro, como una tabula rasa, que el docente imparte conocimiento y el niño escucha. Exacto. Y en la escuela actual o la escuela nueva, justamente lo que nos enseñó esta corriente de la escuela nueva, y también si quieren la pedagogía crítica de Paulo Freire, es que el niño sabe cosas. Y que el conocimiento no es una verdad absoluta, que el conocimiento es relativo. Y ahí pasate, si querés, Celeste, a la otra. Creo que está nombrado Spencer, para que ustedes vean una más. Ahí dice que surge el positivismo. Hay una definición, no sé si la quieren tener, es la que a mí más me gusta. ¿Qué significa la filosofía positivista? Es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a reservar el nombre de ciencia a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. Comte, que es el creador del positivismo, decía que una mente positiva no pregunta por qué, sino que estudia el cómo los fenómenos nacen y se desenvuelven, junta hechos y está preparada para someterse a ellos. Utiliza la observación, la experimentación y el cálculo. La persona con mente positiva. Esto sí es lo que se critica a la escuela de hoy, ¿no? Esto sí impactó mucho en las prácticas docentes porque nosotros al tener que enseñar ciencias en las escuelas, estas ciencias positivas, nos dedicamos a enseñar el conocimiento y a evaluar en consecuencia solo lo observable. Esto es lo que se va a criticar de este tipo de escuela. ¿Se entiende? Uy, ahí se me estaba acabando la batería de la compu. ¿Se entiende ahora? ¿Esto estaría relacionado el positivismo ya con el constructivismo? O... Claro, yo estoy dando la perspectiva filosófica. Ajá. Si vamos, que después seguí una más y ahí está la psicológica. Ahí está una más. Ahí. Entonces, en esta escuela de inicio del siglo XX, teníamos una filosofía muy importante que impactaba en el currículum y por tanto en las prácticas, que era la filosofía positivista, que solo era objeto de enseñanza, aprendizaje y evaluación lo observable. Desde la psicología, la que estaba impactando o entrando en el currículum y en la escuela es la psicología conductista, que solo es importante la conducta observable. Claro, como lo de Paulo. Ajá. Claro. Y desde las ciencias biológicas, la ciencia de la biología que era la que más presentaba el positivismo, era la que más desarrollaba el positivismo, la biología a nosotros nos explicaban que toda conducta humana o todo desarrollo del aprendizaje tenía que ver con la raza, con el género, con el coeficiente intelectual, con la herencia. Entonces, ahí es donde aparece esta diferencia entre sobre todo en la educación yanqui, que el blanco sabe más que el negro, o el negro es inferior y el blanco es superior.
por ejemplo. Y en nuestra escuela en Argentina, en principio, esto ya es anécdota, en principio del siglo pasado, esto de la se llama psicologización y biologización de la pedagogía. Los pedagogos de Argentina que tenían, saben que tenían en la facultad, en la Universidad de La Plata, tenían un laboratorio y hacían investigaciones como ahora, no, pero llevaban a los niños, por supuesto a un niño, no a 10, a un niño al laboratorio y le hacían mediciones que se usan ahora en salud, mediciones de huesos, mediciones del tamaño de la cabeza, mediciones que tenían que ver con la comida, cuánto comían, cuándo iban al baño, cómo medía el fémur, la tibia, cuántas palabras podían escribir. Todo era, ellos llevaban al laboratorio todo para medirlo. Y a partir de esa medición que hacían de los niños, después le decían a los docentes cómo había que enseñar. Esta es la biologización del aprendizaje. Entonces, si el niño no cumplía con el estándar de medida del fémur o de la tibia, del peroné o del cerebro, de la cabeza, no el cerebro, sino el cráneo, no cumplía con la medida estándar, era discriminado y echado de la escuela. Hola, Gaby. Arevalo, está llegando. Entonces, bueno, las razas en Argentina ahí tuvo mucha importancia este modelo, les cuento como anécdota, que lo habrán escuchado, el inmigrante que venía acá a Argentina y el criollo nuestro eran los discriminados, porque no tenían estas características biológicas que tenía el hijo del blanco y del europeo. Acuérdense que acá el europeo no era el inmigrante, porque el inmigrante era el italiano que venía cagado de hambre, ¿se acuerdan? O el español que venía cagado de hambre y sin nada. Ellos eran discriminados. Era la aristocracia de la Argentina, la que se consideraba la raza superior. Y la escuela estaba destinada a ellos. Por eso, otra de las cosas que vamos a criticar de la escuela, si se quiere, de Argentina, es que en la ley decía que era universal, pero en la práctica fue para algunos pocos. Bueno, y otro concepto que es el último, entonces ya sabemos cuál es el rol del docente, sabemos cuál es el rol del alumno, sabemos cuál es el rol del conocimiento, sabemos cuáles son los aspectos estructurales de la escuela que no se modificaron ni se van a modificar, algunos de ellos muy importantes, menos la distribución del tiempo y el espacio, los demás son importantes, porque la distribución del tiempo y el espacio se tiene que trastocar, se tiene que modificar. Tenemos los enfoques, vimos el histórico, vimos el pedagógico, vimos el filosófico, el psicológico, todo así como por arriba, como un saquito de té, ¿no? Paso el saquito de té y listo, no estoy profundizando. Y el biológico, ¿no? O sea, la importancia de la filosofía y las ciencias experimentales de esta época que van a impactar o van a impregnar las prácticas. ¿A través de qué categoría? De la categoría que se denomina método. Entonces, ¿cuál era el método para producir conocimiento científico a principios del siglo XX? ¿Cuál era el método que usaba el científico? El que hacía ciencia, el que estaba
en el laboratorio. Y que ese método va a usar después el docente para dar clase durante todo el siglo XX, incluso hoy. El método se llama, para que ustedes se ubiquen, son todos ustedes maestras, así que todos ustedes lo hicieron, lo aplicaron y lo requete contraaplicaron. Se llama método científico. Cuando ustedes enseñaron algo de las plantas o algo de los animales en sus prácticas, ¿cuál es el método científico que usaron? ¿Qué pasos le hicieron hacer a los chicos? La germinación. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasos le piden a los pibes? Los materiales, la indagación de ideas previas. La observación, la experimentación. Bien. Perfecto. Ustedes como docentes. El análisis. Pero es método científico porque primero vamos a los libros a ver cómo es el proceso a las hipótesis. Y después lo damos en el aula. Por eso método científico. Claro. No. Nosotros primero tuve una profe que me retó, lo hacía al revés, porque me retó. Me dijo que primero había que ir a la práctica para después contrastarlo con la teoría. No, eso puede ser otra forma de enseñar, pero no el método científico. Saca un poquito la diapositiva, Cele, porque vamos a hablar de esto, porque lo tienes que tener claro. Ajá. Porque es un tema muy, muy pedido. Sí. Muy pedido y que todavía cuesta deconstruir un poco esta categoría. Cuando ustedes trabajan el método científico en el aula, con la germinación, tratan de conocer, hoy lo dicen con palabras en otro discurso pedagógico, pero esto de conocer las ideas previas, hace 20, 30 años atrás, no se llamaba así. Se llamaba hipótesis. Tenía esa palabra. Nosotros pedíamos a los chicos hipótesis, ¿sí? Después le decíamos a los chicos, bueno, ahora vamos a observar. Vamos a observar si crece la semilla, si no crece, si brota, si no brota, si se da en esta tierra o en esta con la luz o sin la luz, o una fruta, ¿qué le pasa si está en la ladera, si no está en la ladera, si se le hace hongo, no se le hace hongo? Observamos el proceso del objeto de estudio, ¿sí? Experimentamos, es decir, como tenemos los materiales, experimentamos con los chicos, ponemos un líquido, ponemos otro, ponemos un color, sacamos un color, vemos si se transforma el objeto o no se transforma el objeto, con colores, con líquidos, con mezclas, con luz, con frío, con agua, sin agua, ¿sí? Hacemos una suerte de experiencias con los niños con distintos elementos para intervenir el objeto. Entonces, hipotetizamos, observamos, experimentamos, después analizamos con los niños. Analizamos toda esa información que vamos recolectando a partir de la observación y la experimentación. Y confrontamos o sacamos una conclusión y confrontamos con sus hipótesis o con lo que habíamos investigado en los libros. ¿Está? Ese método, ¿les suena haberlo hecho a ustedes, esos pasos? Sí. Seguro que sí. Sí. Se nos fue la Cele. Menos mal que le dije que deje de compartir, si no se nos iba. ¿Les suena seguro? Sí. ¿Esos pasos? Sí. Bueno, esos pasos, así tal cual como se los dije, fueron los pasos que prescribió Comte en esa definición que les hice leer, después vuelvan a la definición, que prescribió Comte para decir, solo es válido y solo es verdadero aquel conocimiento que se produce por la observación y la experimentación.
¿Me llevan hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Qué pasa con el conocimiento que no es observable ni es experimentable? ¿Es un conocimiento irreal? ¿Es un conocimiento ficticio? ¿Es un conocimiento que no existe y no hay que enseñarlo? Y serían las emociones, por ejemplo. Por ejemplo, tal cual. Pero con el positivismo se creía que no, que existía nada más que el conocimiento comprobado científicamente. Exacto. Con el O sea positivismo que no estaban se considera ese conocimiento comprobable, observable, experimentable. ¿Y qué pasó cuando surgió ese conocimiento que no se observa, el de las emociones? ¿Qué otro conocimiento no observamos nosotros de nuestros niños? Y ¿O la qué parte procesos? psicológica tampoco. ¿Cómo, Gaby? La parte psicológica tampoco. Exacto. Lo psicológico, los procesos psíquicos del aprendizaje no los observamos. No. Las relaciones cognitivas, no abrimos una cabeza y miramos cómo se dan las relaciones cognitivas, las habilidades cognitivas del sujeto. No sabemos si está relacionando la habilidad de la memoria con la de la percepción y con la interpretación. ¿Se entiende? Cuando surge este tipo de planteos para la enseñanza y sobre todo para el aprendizaje, ahí se viene abajo el método positivista. Y ahí se nos critica a los docentes. En realidad la crítica más fuerte a la docencia en Argentina es por el método. ¿Qué significa? Que solamente transmitimos conocimientos comprobables y observables, porque evaluamos después de tomar una prueba escrita, y a partir de ahí decimos está aprobado o está desaprobado. Y no nos ocupamos de ese otro conocimiento que se produce, pero que no es observable y que es tan importante. Y es cuando surge en la década de los 80, a partir de Ausubel, en una corriente psicológica, en 80 en Argentina, esto surge en los 70 en Europa, Ausubel desde la psicología y Vygotsky desde la psicología social rusa, el concepto de ideas previas o experiencias previas o relación con otro y después aprendo. Me relaciono con otro y después aprendo. Y Vygotsky va a decir el aprendizaje es un proceso primero con otro y después intrapersonal. Es adentro, por lo tanto no se ve. No se puede medir, Victoria, entonces. Para nada. Por eso está la famosa incoherencia entre la evaluación y lo que enseño. Claro. Y ahí se viene abajo todo este sistema de enseñanza, aprendizaje y evaluación que muchos lo sostenemos hasta hoy, pero por lo cual somos criticados también, ¿no? Por las contradicciones, porque los chicos aprueban pero no saben lo que tienen que saber, o los chicos son desaprobados pero en realidad no fue lo que se enseñó, o la maestra solo evalúa lo que dice la prueba escrita y no tiene en cuenta, muchos de ustedes lo han vivido estos últimos tiempos, no tienen en cuenta las emociones, no tienen en cuenta la diversidad. Y esto de la diversidad es tener en cuenta la diversidad de pensamientos, la diversidad de estilos de aprendizaje. En estos momentos ustedes son distintas en cómo están procesando la información que yo estoy diciendo, pero yo no la sé. No sé cómo la están procesando. Algunas la están procesando relacionando con su experiencia, otras pueden estar en otro tema, con la cabeza, porque el aprendizaje es así. El sujeto no está todo el tiempo prestando atención a lo que el maestro dice. Otra lo puede estar relacionando con una comida o estar pensando en la cena. Otra puede estar
con, bueno, la Gaby que viene del dentista, qué sé yo, está pensando en su, no sé, te pusieron anestesia, capaz que está con la boca así y está tratando de hilvanar ideas nuevas que estamos transmitiendo con las viejas, pero en el medio le cruzan un montón de cosas en ese cuerpo. Entonces, ahí está el problema, en todo caso, si queremos revisar el aula tradicional. Por el celular de la tengo acá en el celular a la Cele. ¿Qué le pasó? Y se le cortó y la llamé y la tengo en el celular escuchando. Habla, Cele. Estoy escuchando por el celu. ¿Se te cortó internet, Cele? Parece, Neri. Parece. Ajá. La tengo en el celular. Entonces, tema cerrado. De esto ya no vamos a hablar, ya vamos a entrar a la escuela argentina más concreta de este siglo XXI. La escuela moderna estuvo atravesada por varios factores o por varias dimensiones o por varios aspectos o por varios elementos que tienen que ver con perspectivas psicológicas, filosóficas, históricas y científicas. Y ese atravesamiento, esa impregnación fue hasta las prácticas docentes. Y de allí se derivaron determinados tipos de docentes, estudiantes, conocimiento. Dentro de esa relación, de esa tríada, va a ser importante las condiciones estructurales de la escuela que permiten esa tríada pedagógica y esa tríada pedagógica centrada en el docente, en el conocimiento y en el método. Después ustedes tendrán que escribir por lo menos una carilla explicando esto. ¿Sí? Sería el cierre. ¿Quedó claro? ¿Lo podrán explicar? ¿Lo podrán escribir? Sí. Lo de la clase anterior y esta, perdón, yo llegué tarde y soy como el alumno. Llegué tarde y soy como el alumno que pregunta lo que ya se ha explicado. Lo de la clase anterior y esta, lo escribimos en una carilla. Claro, esa sería la tarea. Ustedes en una carilla tienen que explicar las características de la escuela moderna, pero de tal modo que demuestren cómo estas características llegaron a la práctica docente. No se me queden en el plano de las ideas filosóficas, sino que van a ir de lo general a lo particular, que es la práctica. ¿Estamos? Bien, Victoria, perdón, otra pregunta. Tampoco podemos agregar en ese escrito opiniones personales. No. Bien. No, porque no tiene sentido. Acá no tienen que opinar. Una argumentación. Ustedes cuando van a escribir una unidad la tienen que escribir desde los autores que estudiaron. Perfecto. No si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, porque para decir eso tienen que hacer una tesis de doctoral para cambiar el conocimiento del autor. Bien. Claro. Ustedes tienen que poder explicar palabras más, palabras menos, palabras más de ustedes, palabras más de un autor, esta escuela. ¿Y esto cuándo lo hacemos y te lo enviamos o...? Sí, yo voy a abrir un recurso en el aula Moodle y lo suben. Sí, porque yo necesito ir, así como hice una indagación de ideas previas, necesito ir revisando el estilo de escritura de cada una de ustedes. Ah, buenísimo. Igualmente, yo lo leí el otro día al coso y no entendí nada, en cambio tu explicación suena genial. Claro, que esa es la idea, que lo lean así nomás. Le doy una pasada a la leída y después yo profundizo, explico. No profundizo mucho, sino lo que me parece que es relevante para que escriban una carilla. Ahora estoy al horno para escribir. Sonamos. No te vas a reír de mi escrito. Vamos a empezar a ejercitar eso porque es el primer examen que ustedes tienen, que es un escrito. Claro.
No, sí, está bueno ejercitarlo, y bueno. Bueno, buenísimo. Bueno. Mirá la Vero, le encantó. Sí, No quiero un hermoso. esquema, Lo ni un escribimos mapa en la conceptual. compu, en un Word lo escribimos. Claro. ¿Es para la semana que viene? Odio escribir. Y yo quisiera, claro, que para la semana que viene lo tengan. O sea, sé que Qué bueno es tener una hermana profesora de lengua. Voy a usufructuar a mi hermana. No. Vos tenés que aprender a escribir. Tu hermana ya sabe. No, sí. ¿Algún consejo, Ale? Danos, tirando. Bueno, o consejos de escritura. Usen la tercera persona del singular. No escriban en primera persona. Yo creo que la escuela moderna tiene estas características porque yo considero no. La escuela moderna se caracteriza por... Ajá. ¿Mm? Según el autor, ¿se puede poner así? Según el autor. Sí, pueden poner el autor, por supuesto. Para eso es lo ideal. Ustedes tengan claridad meridiana de quién dice cada cosa y no estén mezclando conceptos autorales. ¿No? Entonces, los conectores. Respeten los conectores, es decir, no pongan una coma para evitar el conector, porque si no el párrafo, si bien las comas a veces hacen falta, generalmente nos resumen una idea y hace que sea menos coherente la idea. Entonces los conectores como sin embargo, entonces, en este sentido, cabe destacar, por lo tanto, en primer lugar, sin dudas. ¿Se ubican cuáles son los conectores, no? Sí. Sí. Eso, cuando usamos bien los conectores, le damos coherencia al texto. Hay conectores de inicio de escritura y conectores de final de escritura. El por lo tanto, el finalmente, van hacia el final de la página de la carilla y en este sentido, o cabe destacar, son conectores de primer orden, se dice. Van al inicio de una carilla o en el medio. Y hay conectores para ampliar ideas, ¿no? Profundizando, ampliando, o es decir, eso amplían ideas. El es decir es el más común. Bueno, tercera persona y conectores. Después vemos. Perfecto. Bueno, y lo que seguía en Canva era una precisión más... ¿Sigo compartiendo? Dale, que es más cortito, que es el libro de Adriana Puigros. Es un libro, bueno, yo les conté que trata la historia argentina desde la conquista de los españoles hasta el presente, ¿no? Pero a nosotros nos sirve conocer, porque ya vimos todo lo que es la escuela moderna, toda esta perspectiva histórica, filosófica, nos interesa conocer más bien ya la escuela en democracia, ¿no? Y a Adriana Puigros le dedica a Alfonsín un capítulo, a Menem un capítulo, a De la Rúa otro capítulo. Entre Alfonsín y ya no, ella ahí no tiene un libro con la escuela a partir de la ley 26.206. Su libro termina en De la Rúa y en la Asunción de Kirchner, pero no tiene un capítulo dedicado a la 26.206. Eso lo va a escribir después el CIPEC, el análisis de la 26.206. Bueno, obviamente que con la democracia, con Raúl Alfonsín, ya saben, se sanciona la ley federal. Recuperamos la democracia, la escuela venía siendo muy criticada y se venía pidiendo desde todos los ámbitos de la sociedad la reforma de la escuela. Urgente reforma de la escuela. Y entonces todos
toda la sociedad. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de participar. Yo sí, en ese momento participé en 2 instancias distintas. Una a través del gremio docente y otra a través del instituto en el cual yo estudiaba. Participamos de la construcción de la ley federal. Fue una construcción realmente social. Fui egresada de esa primera promoción que fue como un laboratorio, digamos. Nos formaron con las ideas básicas de la ley. Ajá, exacto, sí, exacto. ¿Querés seguírsele? Ya cuando vos egresaste, la ley ya estaba en marcha. Entonces, lo que viene a traer Alfonsín es una transformación impresionante a la escuela, porque salíamos obviamente de la dictadura, donde todo había sido censurado, profesores, libros, materias, currículum, todo. Y ahí viene la ley con una escuela obviamente muy pobre. Pasásele porque esta es la parte... no pasé nada. Estaba ahí nomás. ¿Vuelvo o me quedo acá? No, volvé a Alfonsín. Porque entonces acá lo que tenemos... acá. Estoy yo en el Canvas leyéndolo, porque no lo veo. No está acá, la verdad no lo puse. Se los voy a tener que contar, recién me doy cuenta. La he recortado y la he recortado mal. Ahí está el contexto en el que asume Alfonsín y todo lo que él tiene que sortear, ¿no? Como presidente. No está esto que le estaba diciendo. Bueno, cuando él asume, los gremios, las empresas, las escuelas, las universidades le piden a grito la reforma de la escuela. Y Alfonsín abre las puertas, abre el camino, genera los espacios para que todas las fuerzas sociales se junten y piensen en una ley para una escuela. En este caso va a ser la primera ley para una escuela democrática. Acá surge el concepto de democratización de la educación, como le llama Puigros, o como nosotros le llamamos hoy, que queremos sujetos que puedan vivir, sepan elegir y sepan decidir en democracia, ¿no? Sujetos democráticos. Entonces, Alfonsín, a pesar del contexto en el que él estaba gobernando, ¿se acuerdan? Golpes de Estado, qué sé yo, que tenía que ir a sofocar cada rato, y mucha pobreza en Argentina, que es lo que habían dejado los militares, abre todos los espacios de la sociedad. Todos, cuando digo todos, todos. Todos participaron en esto. ¿Y qué es lo que más se discutió y después se escribió en la ley federal? El concepto o los conceptos que más se van a discutir en los ámbitos en que Alfonsín generó ese espacio, y después Alfonsín cierra el espacio de la discusión en Córdoba, en un gran congreso de educación en Córdoba. No sé si se acuerdan, pero ya todas tenían sus añitos en esa época. Habremos tenido 18, 20 años. No, y fuimos nosotros, fueron de cada provincia, fueron representantes a ese congreso, y ahí se escribe la ley federal. ¿Qué conceptos pide la sociedad para esta escuela que necesitamos reformar y transformar? El de calidad, vamos a la década de los 80. Calidad, igualdad e inclusión. Inclusión en tercer lugar. Entonces, ¿qué quiere la sociedad? Una escuela de calidad.
¿Y qué connotaciones tenía el concepto de calidad en esa época? Las connotaciones del mundo empresarial. El concepto de calidad viene de ahí, y en ese contexto de neoliberalismo, obviamente, económico, el concepto de calidad era muy fuerte. Entonces, calidad, igualdad e inclusión. ¿Qué palabra no aparece ahí? No aparece, fíjense, la palabra equidad y la palabra diversidad aparece tímidamente. Que eso es lo que vamos a rescatar. Bueno, y obviamente no aparece la palabra derecho, para que ustedes vean la diferencia entre una ley y otra. ¿Cuáles son, digamos, los conceptos estructurantes? En una es calidad, igualdad, y en la otra es equidad, diversidad y derecho. La inclusión siempre estuvo, la igualdad también está en las dos, no quiere decir que... Y el de calidad también están las dos. Lo que digo es cuáles son los conceptos que más sostienen a ambas leyes. Bueno, seguí si querés, Celi, vemos un poquito cómo fue la política educativa en la época de Menem, ya con la ley federal. Bueno, Menem la termina firmando, ¿no? Bueno, también un contexto neoliberal, esto lo conocen, un contexto de mucha pobreza, veníamos de la inflación, de la hiperinflación de Alfonsín, ¿no? Y ahí está, fíjense, algo que la Ley Federal de Educación se va a componer de derechos, obligaciones y principios. Fíjense que está la diferencia para que vayan viendo con la 26.206. En la 26.206 hay derechos, obligaciones, principios y objetivos. Llega a un nivel más de concreción de la ley. La otra característica de esta ley federal, la estructura. Nos cambia la estructura. Pasamos a eje B y polimodal. En la ley nacional vamos a tener primaria y secundaria, y el nivel superior estaba en las dos. El nivel inicial también. Aparece en la Ley Federal de Educación No Formal, la privada y la famosa evaluación de la calidad. Y eso se sostiene en la 26.206. Pero la otra diferencia con la 206 es que, bueno, el nivel inicial es obligatorio a partir de la Ley Federal de Educación. En la 206, a partir del 2014, es obligatoria la sala de 4, y el secundario no era obligatorio en la Ley Federal de Educación, pero en la 206 sí. Exacto, sí. Pero acá estamos, fíjate que lo que yo puse acá es los componentes de la ley. O sea, serían como los títulos, vieron que dicen las leyes tienen título A y tantos capítulos, título B y tantos capítulos, título 1, título 2, título 3 y tantos capítulos, ¿no? Sí, lo de la obligatoriedad, tanto del nivel inicial como de la secundaria, es una diferencia entre ambas leyes. Pero me interesaba que vean que la evaluación de la calidad aparece en los 80, se consolida en los 90 y sigue estando presente. Muy criticada, por cierto. Muy criticada. Y bueno, las cláusulas que establecían los plazos de aplicación, esto lo mismo pasó con la nacional, se les imponía a las provincias tanto tiempo para aplicar la estructura de eje B y polimodal, con la nacional, la 26.206 también. Pasa, Cele. Bueno, consecuencias, ahí tienen por qué se va a derogar la ley federal.
¿Qué pasó que la vamos a derogar y vamos a volver como sociedad y como docencia a pedir un cambio en nuestro sistema educativo? Léanlo y díganme si lo entienden. Me parece que es porque la primaria ya tenía hasta primero y séptimo, octavo y noveno, o sea, y el edificio no estaba preparado con las aulas para eso. Y la secundaria era tercero, cuarto y quinto, que era el polimodal. Exacto. Y a veces tenían que tener el tercer ciclo. No todas las provincias eran iguales. Exacto. Entonces no había un niño que iba de Mendoza a, a Córdoba, era un abismo terrible. Es el día de hoy que en Córdoba pasa esto. Porque todavía no aprieta la nación para que se adapten a la 26206. La nación no, el Consejo Federal. Y las escuelas técnicas. Francés. No había más francés, por ejemplo. Yo tuve mi secundario francés. Las escuelas técnicas con 6 años tampoco estaban dentro de, no encajaban dentro de este formato. Y el séptimo en algunas escuelas para los profesores, o sea, pasaban a tener profesores y en otros docentes, entonces los profesores no estaban preparados para el séptimo, era todo como era todo quería contarles la experiencia. Yo trabajé no había condición. A mí me tocó trabajar en Proyecto 7. También estaba el proyecto. Yo también fui maestra tutora, me acuerdo. Proyecto 7 con los famosos cuadernillos que bajaban ya directamente todo listo. Y bueno, y las escuelas sumamente rurales. Y me acuerdo que intervenía mucho, por ejemplo, lo que era, me tocó ir a la parte donde estaba Zucardi, que intervenía mucho económicamente, o sea, como lo explica ahí Alejandra, o sea, bastante, a ver, voy a hacer una crítica, ¿no? Porque era bastante rudimentario para el alumno que no tenía las posibilidades de llegar a una escuela secundaria. Aparte los profesores no asistían siempre. Yo iba cada 15 días. Cada 15 días. Entonces se hizo una brecha terrible entre los chicos que estaban en la zona rural y los chicos de la zona urbana. Terrible, pero abismal era. No podían. Bueno, exacto. Entonces, ustedes vivieron. Ni se tenía en cuenta, ¿eh? Vivieron y fueron protagonistas. Sobre esto no va a hacer falta escribir, porque la ley federal fue derogada. Es solamente conocer, saber que existió, saber que rigió nuestras prácticas, nuestras escuelas en nuestras vidas, pero no hace falta la escritura porque está derogada y ya tenemos otra escuela, ¿no? Seguísele para que vean qué tuvo que hacer de la Rúa con este panorama que veníamos reclamando todos de que la escuela no existía. ¿Qué le pasa de la Rúa? La carpa blanca. Ale, discúlpame, yo me tengo que ir a dar clases, después lo veo el video. Ya estamos terminando, esta y se termina. Bueno, dale. En esto es carpa blanca, donde ahí todos los docentes nos expresamos justamente para pedir por otra escuela, porque ya ese modelo de la ley federal era imposible de sostenerlo, por todo esto que ustedes contaron. No era para nadie, y el salario docente que se había deteriorado mucho, ¿no? Y se llama pedagogía asistencial, pero lo asistencial viene desde Alfonsín, ¿no? Con las cajas PAN, ¿se acuerdan? Que sigue hasta hoy. Esto de lo asistencial no se lo asignamos al gobierno de la Alianza, sino hoy termina siendo también asignación universal por hijos, planes sociales, ¿no? A esto hace referencia.
Pero acá lo importante es acordarse que la carpa blanca duró mucho, y que eso hizo que se cambiara realmente una ley por otra. Y se pidiera por los 180 días de clase. Fíjense que no tiene la culpa ni un gobierno ni otro, sino que los 180 días de clase es un pedido de la sociedad, porque veníamos de muchos paros por nuestros problemas económicos que hasta el día de hoy siguen. Pásate a la otra, Cele. Ale, mientras paso, ahí el libro de Adriana Puigros, les aviso. Fue la época que hubo tantos días sin clase, como 80 días sin clase, no sé cuántos días sin clase, más. 3 meses. Esa fue la época. Exacto, y en algunas provincias fueron 6 meses de paro. La carpa blanca, ¿no te acordás que estaba sí, en el Congreso? Se me había mezclado la época, sí. No, capaz que te acordás de la marcha. Ajá. Iban los artistas, la que vos te podés acordar, la movilización que hicimos a Alfonsín, que fuimos con una bandera de Argentina, que la bandera tenía el largo como de 10 cuadras. Eso fue, o sea, con la carpa blanca logramos lo que hoy tenemos, el incentivo docente, para que sepas, y para que tengas un hito más concreto. Y con la bandera de la protesta Alfonsín, logramos que agilice la reforma de la educación. Con la marcha. La marcha docente se llamó la de la bandera y la carpa blanca se llamó cuando logramos el incentivo que se lo cobraron a los automovilistas. ¿Se acuerdan? A los que pagaban patente, que no nos querían, después nos odiaban a los docentes. Bueno, y ahí cierra Adriana Puigros hablando de, lo que le pasó a De la Rúa, ¿no? Que tenía toda una sociedad en contra y bueno, todo lo que vivimos en el 2001, muchos problemas sociales en toda la comunidad, mucha pobreza, mucha desocupación, falta de trabajo, y que eso incidió en las escuelas a tal punto que empezamos a dar de comer. Ahí es donde se deja lo pedagógico de lado para darle de comer a los chicos. Bueno, entonces después viene ya el análisis a partir del 2003. Cuando no voy a analizar el 2003 con el inicio del kirchnerismo, sino el 2006 con la sanción de la 26.206. Que ahí ya entramos más bien, deja de compartir si querés, Cele. Entramos más bien a las resoluciones del Consejo Federal, que son las que ya van a regular más nuestras instituciones. Ale, de esto último de Puigros, ¿escribimos algo sobre...? No. Nada de eso. Nada, porque es nada más que un repaso de algo que vivimos y como verás, todo eso ya fue superado. Bien. Para mi lectura, para mi gusto, todo eso fue superado. Ya hoy podemos hablar de otro, por la ley, ¿no? Por la ley 26.206 podemos hablar de otro tipo de escuela. Bien.